además también hay otro elemento que es la frustración, ¿no? Recuerdo que en la escena él está disparando, Wayne, está disparándole al alcalde de Terminus y no le puede disparar porque hay una suerte de energía protectora y que no le cae, ¿no? Y, y la escena lo plantea Asimov de manera muy sutil, no utiliza la palabra suicidio, ¿no? Él simplemente dice, estaba disparándole, pero de repente apuntó a otro lado y se acabó la vida de Wayne, ¿no? Sí, cambió la dirección y de repente su cabeza se desintegró. ¿Qué tal? Bienvenidos a Mundos Literarios. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y vos cómo vas, Ángel? Muy bien. Sorprendiéndome con Asimov, sorprendiéndome con la historia de la trilogía de la Fundación. Increíble las cosas y el desenlace que tienen estas últimas dos partes del 8 y 9 antes de cambiar ya a otro capítulo del libro, ¿no? Sí, Eh, yo te dije que te iba a dejar con la boca abierta. Yo dije sí, que, me ¿qué? sorprendió. Y si lo hubieran puesto en televisión no habría salido tan impresionante. Sí, tú lo has dicho muy especialmente, ¿no? El libro y la obra de televisión, pues, tienen elementos bien diferentes, ¿no? El libro tiene una magia especial, me parece, ¿no? Vamos a poner en contexto la historia hasta ese momento. A ver, voy a tratar de resumirlo de manera muy rápida. Em, la trilogía de la Fundación, estamos en el primer libro llamado La Fundación, escrito por Asimov, y él cuenta la historia de un gran mundo am, que es un gran imperio de muchos mundos que está desde un experto, un psicohistoriador, está pronto, en términos de los tiempos de ese mundo, que son de milenios, pronto a desaparecer, a decaer y a destruirse. En 500 años menciona él, ¿no? Y en ese contexto es que el poder fáctico de ese mundo lo trata de botar, ¿no? Y de que no fastidie con esas formas de hablar que son tan apocalípticas. Y lo mandan, o sea, lo aíslan a un planeta llamado Terminus, ¿no? Y ahí es donde empieza a generarse la historia de cómo desde Harry Seldon se da la nueva fundación del nuevo imperio. Porque igual las cosas iban a pasar, 500 años después iba a caer el mundo, el imperio completo, el imperio galáctico. Y en esas circunstancias es que estamos ahora viendo cómo se desarrolla la historia del mundo de términos con la fundación. Y ahí es donde aparece el pleito de términos con los demás planetas, entre ellos Anacreonte. ¿Ok? Y el Anacreonte, considerado un país, un mundo muy atrasado, la Fundación lo ayuda a este planeta y a otros a desarrollarse tecnológicamente, dado que la Fundación ha sido desarrollada desde la ciencia y la tecnología, ¿no? Eh, y de ahí, ¿en qué situación exactamente estamos, Marcela? Pues en este momento tenemos al, ¿cómo se llama? Tenemos al alcalde de Terminus como prisionero de guerra del príncipe regente de Anacreonte en plena ceremonia de coronación del rey Leopold. Tenemos al ejército de Anacreonte supuestamente yendo a destruir a Terminus, pero las tropas básicamente están sometidas por el clero porque se declararon en huelga y maldijeron las naves. Entonces, utilizando la ciencia en términos de ciencia sacra, por decirlo así, Ajá, tienen toda la flota de naves sometida y en este momento están llamando a los soldados a rendición. correcto. Entonces están, mejor dicho, todos con los pelos de punta y todo el mundo. Y por cierto, la comunidad entera está sin luz y sin comunicación. Solo el clero tiene esos recursos disponibles porque utilizando la ciencia sacra se encargó de aislar al resto de la ciudad. Claro, un pie de página. Se menciona el clero porque en realidad la ciencia que practica en los demás planetas, proveída por Terminus y la Fundación, se convierte en una
como bien la has planteado, una ciencia sacra, ¿no? O sea, hay evidencia científica, hay experiencia científica, hay uso de tecnología, pero el clero, el sacerdocio, asume que esto es un enviado divino, ¿no? Y que ellos son los empoderados del poder divino a través de esa tecnología, que ellos muy bien saben que es tecnología y ciencia, ¿no? ¿De acuerdo? Ujú, sí. Y Muy es bien. importante mencionar también que, o sea, eso se hizo con un propósito. O sea, no es que hubo algún cataclismo y están como reiniciando todo sin Claro. conciencia de lo que está pasando. No, el hecho de que solamente unos elegidos manejen la ciencia y que para el resto de la comunidad se trabaje como algo completamente, digamos, sobrenatural, algo divino, tiene un propósito de mantener a la población aislada de la situación en la que está. O sea, es un trasfondo político importante. Exacto. Ahora, analizando la circunstancia, mi querida Marce, eh, Asimov no plantea, no propone buenos o malos acá, ¿no? Porque, vamos, desde la Asociación Secular Humanista del Perú, que es uno de los aliados, se plantea la separación de Estado e Iglesia, ¿no? Pero acá es Estado, ciencia e Iglesia completo, ¿no? Todo mezclado, ¿no? Sí, es un asunto delicado. O sea, encontrar esos matices, y Asimov los maneja de una forma muy delicada. Entonces uno como que empieza internamente durante la lectura el asunto del dilema moral. Exacto, exacto, ¿no? Y cómo ah, se instrumentaliza, bueno, la ciencia y la tecnología es una forma instrumental de ver la realidad y entender la realidad, ¿no? Pero se instrumentaliza para fines divinos, ¿no? Para fines de control social, ¿no? Que es al final de cuentas la intención del clero. ¿No te parece eso dañino en el futuro para la fundación? Pues en realidad sí, o sea, es dañino porque está aislando al ciudadano común de lo que ocurre dentro de su propio, pues no voy a decir territorio, pero sí dentro de su propia comunidad. Entonces es una persona, la persona de a pie está completamente sujeta al albedrío de alguien más y ha sido criada para depender del albedrío de alguien más. Va a haber un momento en el que eso va a reventar por algún lado. De hecho, mira que hay algunas, ¿cómo se dice? Como una especie de brotes insurgentes dentro de términos que dicen es que están utilizando medidas que no son las correctas porque están empezando como a cuestionar esa forma de ver el mundo desde una forma muy académica, muy diplomática y muy tibia. Entonces, eso Claro. va a terminar con ampolla. Claro, claro, no, o sea, yo pienso que no se puede tener control siempre y para siempre de una sociedad, ¿no? En algún momento eso pasa factura y exige una mirada diferente de las relaciones, de la manera en que se deben de considerar las relaciones, ¿no? El ejemplo claro que me pareció muy esquemático es cuando la nave imperial está a la cabeza de de la invasión de Terminus y los soldados se rebelan ante su comandante, ¿no? O el comandante a pie del cañón, vamos, sigamos atacando, pero además no, o sea, nos están maldiciendo, o sea, malo, malo, vamos a atacar a la fundación, malo, malo. Claro, o sea, ahí eso me recordó cuando me volví a mis épocas de la escuela, los 7 dones del Espíritu Santo. O sea, ahí apareció el temor de Dios en todo su esplendor. Y eso que la Claro, figura de Dios ahí no se menciona nunca. claro, Pero sí que sí se está hablando de algo superior que va a acabar o que va a dañar con el individuo que está en el presente. Entonces, el poder que tiene esa idea sobre la conducta de la gente es increíble. el temor a Dios, ¿no? Y después el momento exacto entre Weinis, a ver, ubícame bien la historia. Weinis lo tiene arrestado a, ay, ¿cómo se llama el alcalde? Harding, Harding, Harding. a Harding. Y Weinis ordena eh, que le hagan daño a Harding, ¿no? Pero los soldados no lo hacen, ¿no? O sea, Claro, es que él es defienden. como, él es la cabeza de toda esa jerarquía. Entonces, dañarlo o hacerle alguna cosa es inmediatamente violar o entrar en la maldición que puso el clero.
O sea, porque eso dice que está en contra de lo sagrado, hacerle daño a no sé quién, y lo tenés al frente y te dicen, matalo. No, o Claro. sea, como dice uno, yo no soy bobo, o sea, esa persona está viéndose así, dice, yo no voy a sacrificar mi vida después de la muerte por culpa de un tipo que está enojado con este otro. Claro, hay mucho más que perder, ¿no? Que en los pleitos de estos dos nada más, ¿no? ¿Qué circunstancias puede haber entendido Waynes para creer que ya su vida ya no daba para más, ¿no? Porque en este momento Waynes, que es el tío de el futuro, entre comillas, emperador, ¿no? O rey, pero él ya llegó al límite, ¿no? ¿Qué podías haber visto en su cabeza? Dime. Pues yo no soy psicóloga, no, pero he escuchado lo suficiente de psicólogos titulados como para decir que el tipo tenía un complejo narcisista megalómano impresionantemente grande. O Claro, sea, el tipo, yo creo que él no estaba realmente acabado, él podría haberse entregado, podría haber sido un prisionero, podría haber estado en la cárcel, podría haber hecho una negociación y podría haberse reintegrado de alguna forma. Pero para una persona con un perfil de esos, corregimos que vos sí sabes, yo aquí estoy ahí chapuceando en aguas en las que nunca he nadado. Pero para una persona con un perfil de estos, la pérdida del poder y el ser degradado es peor que la misma muerte. O sea, él quería llegar al poder a gobernar el imperio y llevar a sus hijos, que fueran sus hijos los que gobernaran el imperio. claro. El estar en esa situación lo pone en una situación de vulnerabilidad que alguien como él no admitiría jamás. Entonces, verse degradado, no seguir siendo príncipe regente o tener que declararse derrotado por alguien más, eso es algo que no puede soportar. Entonces, prefieren morirse antes que decir, perdí. Es lo que yo interpreto. Ah, O vos que sos sociólogo, vos que sí sabes esto con propiedad, vos qué ves. lo- A ver, el poder es adictivo, ¿no? El poder genera los mismos procesos bioquímicos que la droga, ¿no? En el cerebro, ¿no? Y obviamente la desilusión de ya no tener poder es equivalente pues al miedo a la desintoxicación, ¿no? Que El sufren las síndrome de personas. abstinencia. Claro, ¿no? Y antes de entrar a ese nivel, porque sabe qué es lo que va a ocurrir después que ese síndrome de abstinencia, porque ya no va a tener poder, eh, eso genera miedo, ¿no? Y es el miedo el que lo lleva a hacer eso, ¿no? Además también hay otro elemento que es la frustración, ¿no? Recuerdo que en la escena él está disparando, Wayne, está disparándole a- al alcalde de Terminus y no le puede disparar porque hay una suerte de energía protectora y que no le cae, ¿no? Y la escena lo plantea Asimov de manera muy sutil, no utiliza la palabra suicidio, ¿no? Él simplemente dice, estaba disparándole, pero de repente apuntó a otro lado y se acabó la vida de Wainis, ¿no? Sí, 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 cambió la dirección y de repente su cabeza se desintegró. Claro. Dije, ¿qué? ¿Se desintegró? ¿Cómo que se enteraba? Y uno como, un momentico, párenme ahí, Yo que como que me regresé en el perdí. texto, Marce, yo regresé en el texto, en ese párrafo. ¿Qué? ¿Se Yo te- suicidó? Y yo, Sí, yo era, es que, un momentico, a mí me tocó hacer eso, me tocó parar por un momento y decir, venga, yo vuelvo y leo, un momentico, yo vuelvo y leo, porque no me cuadraba, espérate, lo voy a buscar. Acá está, si me permitís es que lo leo, dice, Harding seguía sonriendo y su campo de fuerza se iluminó débilmente al absorber las energías de la pistola atómica. Desde su rincón, Leopold se cubrió los ojos y gimió. Y con un grito de desesperación, Vinis cambió de blanco y disparó de nuevo. Y cayó al suelo con la cabeza desintegrada. Yo como, ¿qué? claro. Sí, pero lo que más me sorprendió fue la última frase, el comentario de Harding. Harding parpadeó ante el panorama y murmuró, un hombre de acción directa hasta el final, el último recurso. Yo como, uy. ¿Cómo se lee eso? ¿Como sarcasmo o como honras fúnebres? Eh, Vamos a hacer una pausa de nuestro oficiador y ahí te doy mi opinión al respecto. ¿De acuerdo? Listo, vamos a la pausa.
Bien, regresamos a mundos literarios. Estamos conversando sobre el libro de la trilogía de la Fundación de Isaac Asimov. Estamos en el tercer capítulo, justo en las partes de 8 y 9, cerrando el capítulo. Y justo Marcela, antes de entrar al descanso, a la pausa, mencionaba sobre cómo se lee esa última frase que menciona Harding, ¿no? Ujú. Como sarcasmo o qué, ¿no? Yo creo que muy en el fondo hay cierto respeto de Harding, ¿no? O sea, la coherencia Puede que ser, puede tener el suicida Wayne, ¿no? puede Coherente ser. con su megalomanía, ¿no? Pues sí, pero tenés ese punto, vos tenés razón, al menos para mí tiene sentido. Sí, el tipo estaba loco, o sea, corrido de la teja, como decimos en mi país, pero era coherente. O sea, era algo que respondía a los valores que él declaraba. Claro, Y eso es algo que independientemente de lo loco que estés, inspira respeto. Porque hay gente que alega demencia y se vuelve inconsistente. Y si hay algo consistente es la demencia. O sea, eso. Entonces, claro, ese respeto, sí, si vos lo decís ahora, para mí tiene un poco más de sentido. claro. La coherencia implica tener ciertos principios, ¿no? Y ser coherente entre lo que tú crees y lo que haces, lo que te une y el puente que te une son los principios. Ahora, principios retorcidos o no retorcidos, no sé, ¿no? Pero al menos son una Sí, base moral para ti ahí, ¿no? sí, era un loco transparente. Claro, un loco transparente, ¿no? Porque hay otros que simplemente dicen, bueno, tengo estos principios, si te gustan bien, pero tengo estos otros también, ¿no? Eso no son muy coherentes, ¿no? Imagínate. Sí, esos no son principios, esos son fracciones. Ahora pasemos al análisis de Harry Seldon, del gurú Sí, y eso fue psicohistoriador. otra cosa, pero espérate que es que ahora que lo mencionaste, recordá que en el contexto que diste mencionaste, pues claro que Harry Seldon había sido como el profeta de toda esta ciencia sacra, el psicohistoriador que empezó todo el cuento, y las movidas que estuvo haciendo Harding, un político pues top, estaban fundamentándose en la esperanza de que hubiera otra profecía de Seldon. O sea, el tipo no sabía, pero dijo, yo esperaría basado en lo que he visto que ocurra. Esa fue una jugada muy arriesgada y lo comentamos en un episodio anterior. Claro, Cuando se apareció, yo dije, ¡ah! ahí O está. sea, sí, es que ahí se apareció, qué de buenas. Donde no hubiera aparecido, ¿qué habría pasado? De hecho, él estaba diciendo, ¿qué hago si no se presenta? O sea, eso Claro. sí fue muy arriesgado también. Y aparece ah, con estas profecías autocumplidas, ¿no? O sea, explicando el desenlace, explicando que la crisis ha sido superada, ¿no? Pero aquí es donde también él menciona de que sí, la crisis ha sido superada, pero no se duerman en sus laureles, ¿no? O sea, porque sigue habiendo un imperio galáctico poderoso, decayendo, en decaída, ¿cierto? Descomponiéndose, pero sigue siendo poderoso, ¿de acuerdo? Sigue habiendo un Anacreonte con una situación inestable, que tiene mucho poder militar, o sea, siguen teniendo las armas que tienen, ¿ok? Siguen habiendo otros planetas que también se han beneficiado de la tecnología y el desarrollo científico de términos. Entonces, hay otros poderes que están circundando a términos y a la fundación, ¿no? Y hay otro que es otra fundación, que eso sí es, para mí, va a ser el punto, va a ser un punto de quiebre en la historia más adelante, porque es que, claro, todo lo que está alrededor, sí, hay un montón de conflictos y demás, pero básicamente el poder en ese momento lo está manejando esta fundación, porque es la que tiene el poder del clero y la que tiene el poder de la ciencia para el resto de los planetas. Llega Harry Seldon y les dice, ojo, ustedes no son los únicos, tenemos otra fundación al otro extremo de la galaxia que se fundó hace tantos años. ¿Qué va a traer eso cuando se encuentren esas dos fundaciones? ¿Qué va a pasar? Porque mira que Sheldon no ayuda mucho como a esclarecer. Él básicamente les dice, no olviden que se estableció otra fundación hace 80 años, una fundación en el otro extremo de la galaxia, en el extremo de las estrellas. Siempre estarán allí, atentos y alerta. Caballeros, ante ustedes hay 920 años del plan. El problema es suyo, afrontenlo. O sea, luces no hay.
definitivamente no hay. Y están diciendo, ellos saben de ustedes, están atentos y alerta, o sea que ellos van a saber si ustedes llegan. ¿Ahí qué va a pasar? O sea, va a haber conflicto, va a haber alianza, va a haber dos figuras científicas, una desde una perspectiva más, ¿cómo lo digo? Religiosa y la otra un poco más secular y van a chocar. ¿Qué le va a pasar a la gente que vea ese conflicto? Y Eso un va a estar capo fuerte. Asimov, ¿no? Un capo Asimov, cómo te deja las pepitas como para decir, oye, hay algo mucho más grande todavía en esta obra, ¿no? Mucho más grande. Por eso la trilogía, ¿no? Una trilogía, no creo que en esta temporada Sí. hablemos toda la trilogía, ¿no? Pero No, no, no. una de No las va a cosas, dar. claro, un paréntesis de acá yo quiero hacer, ¿no? Eh, este espacio lo he reiterado varias veces, ¿no? Es un espacio para que la gente también comparta, la gente que nos escucha, que nos ve, pueda compartir ese gusto por la lectura, por los libros, en este caso es ciencia ficción, ¿no? Que es un mundo fantástico, que te genera un aprendizaje muy único también desde la fantasía de nuestra naturaleza, de cómo somos nosotros, ¿no? Y al leerlo simplemente te desconecta de esta realidad fáctica y te lleva a otra realidad que también es parte de nuestro mundo humano, ¿no? Sí, Es claro. importante. ¿Cómo lo ves tú esto de los mundos literarios? Pues lo veo de dos formas. Una, sí, el ayudar a conectarnos con otras realidades. O sea, no tienen que ser las realidades de este plano fáctico, sino que son las realidades concebidas desde un montón de ideas que tenemos todos. O sea, cómo nosotros imaginamos el mundo, qué nos preocupa del futuro, cómo nos aproximamos al pasado para entenderlo, nuestra razón de ser. Entonces, esto lo que hace es simplemente ayudarnos a abrir como a escudriñar un poco entre esas ideas que ayudan a que nos conectemos como seres humanos, como especie. Eh, Es como una forma de lograr una conexión que nos ayuda a vernos, a entendernos y a crear un mundo mejor para mí. Y sí, segundo, no recuerdo en qué película lo vi, sé que el protagonista era Adrian Brody, él hacía el papel de un profesor, y él decía que cómo hacemos para defender nuestra mente, nuestros sistemas de creencias, nuestras propias ideas, nuestro ser, de un bombardeo de datos que no siempre están curados, que no siempre están revisados y que tienen digamos, una gran influencia en nuestra forma de vivir la vida. Decía, usted se siente abordado, abrumado, no sabe qué hacer, no le encuentra sentido a su vida. Blíndese y para eso está la lectura. La lectura es una forma de protegernos, de perder nuestra identidad. Entonces, el estar, por ejemplo, el compartir este espacio y tener este tipo de conversaciones hace que yo como ser humano, como individuo, pueda compartirme como soy con vos, que sos otro individuo que también está aprendiendo. Y es un espacio seguro, que es lo más bonito. y, y es la conexión universal, ¿no? Aunque suena, suena medio Sí, esotérico, ¿no? sí, sonó muy esotérico, sonó Pero la muy... Sigue literatura, prendo la barrita aromática. sí, sí, pero la literatura tiene ese gusto, Marce, ¿no? De estar en Sí, un vínculo universal, ¿no? Porque sí, al final esto puede estar traducido a muchos idiomas, pero si yo converso con un ruso, con un ucraniano, capaz encontremos coincidencias, ¿no? Y mira el sí, ejemplo que estoy dando, ¿no? Sobre la sí. naturaleza humana que está planteando Asimov, ¿no? Es verdad, es muy cierto. Eso es algo que también es importante mencionar. Aquí estamos hablando de un imperio galáctico, pero no se ven perfiles de una comunidad en general. No se ven perfiles de un continente, no se ven perfiles de un país. Se Claro, están hablando de figuras que fueron, que digamos, organizaciones políticas que desde el inicio de los tiempos aparecían para todos. claro. Entonces realmente es muy, digamos, no está como segregando la historia, no la está poniendo en un solo punto, sino que está representando una humanidad que ha venido evolucionando a lo largo de miles de años. Y para ir cerrando esta última parte, ¿no? Menciona Seldon, Harry Seldon, que la creencia, la fe, el clero, no es suficiente poder para mantener el equilibrio estratégico en la región, ¿no? Y él está hablando un poco, sin decirlo abiertamente, de la secularización de la iglesia, ¿no? De que el mundo secular va a impactarse porque el mundo secular eh, ataca con las bases de la fundación del poder del clero.
¿no? No lo dice abiertamente hacia Asimov, pero me parece que está dejando entrever eso, ¿no? Sí, pero ahí hace una mención a que los principios del clero pueden ser fracturados y solamente como que por la misma razón. Entonces, que el ejercicio de la razón puede acabar con el clero desde sus bases. Claro. Entonces, también, de hecho, es curioso que lo haya mencionado él, porque ¿qué habría sido qué habría sido del imperio si en lugar de haber aislado al ciudadano común del aprendizaje científico y haberlo transformado en una figura religiosa para establecer una distancia muy clara, qué habría sido si el ciudadano se hubiera formado en sus bases, en su pensamiento racional, secular? ¿Habría acabado el imperio o qué habría pasado? Es cierto, esto da para muchísimo más análisis en realidad. Cuando la vez pasada, Marcia, estaba viendo un documental sobre el poder chino, la China, viendo, saliendo del planeta a términos y el mundo de Asimov, y mencionaban algo paradójico para ellos, los actuales chinos, ¿no? De la pobreza enorme que vivían hace 60 años, ahora el desarrollo económico y urbano que tienen a ciudadanos chinos que tienen una vida y un estilo de vida mucho más cómoda, de clase media, que quieren no solo tener seguridad material, sino también quieren tener seguridad mental, libertad. En un régimen autoritario como el de China, con ciudadanos que buscan más allá de la estabilidad económica, que, o sea, ya cubrí mis necesidades materiales, ahora quiero necesidades intelectuales, de valores y de otros valores. Ahí empieza la paradoja para el poder chino, ¿no? Ya no puedo controlar a los ciudadanos, ¿no? Ya Mm. no tengo la capacidad para controlarlos porque en un momento ellos van a decir, oye, perdón, quiero más Sí, libertades, ¿no? sí, Mm. pero sabes que eso que mencionas también hace que todavía en China haya unos niveles de desigualdad gigantes. O sea, Claro, en promedio la sociedad está mucho más cómoda, eso es cierto, pero también el bache que hay entre el ciudadano promedio y los que están por debajo de la línea de pobreza en China es increíble. Entonces yo claro. creo que eso me hace pensar que cuando el ciudadano empieza a pedir esas cosas, el mismo gobierno autoritario busque la forma de decirle como, es que si usted hace eso, se arriesga a volver acá. Yo creo que los están usando a ellos como vea, para que no se vuelva así. Mejor quédese como está, porque si usted hace eso, puede pasarle esto y llega aquí. ¿Será una jugada precisamente? ¿Será que es como parte de esa estrategia para mantener el control o qué? Podría ser, ¿no? Cuando uno lee Asimov, pareciera que Asimov ha estudiado el poder actual, ¿no? Que es de este siglo, el siglo XXI, ¿no? Y lo ha Tal escrito cual. en 1952 el libro, ¿no? Pero pareciera que tiene una lectura media geopolítica de la actualidad, ¿no? Impresionante la capacidad. ¿Será que él era psicohistoriador? Y todos son Pero, y esto es el estudio de sus predicciones, ¿o qué? ¿verdad? No lo había planteado así, ¿no? Que él es, o sea, su alter ego sería Harry Seldon, ¿no? Isaac Asimov se Sí, presenta como Harry Seldon ahí, en sí. su Entonces, obra. básicamente, ahí está diciendo como, te lo pongo como ficción para que la gente no me linche, pero le estoy diciendo qué va a pasar. Claro, claro. Bueno, llegamos hasta aquí, hasta aquí. Se acabó el tiempo volando, ¿no? Hemos visto mundos literarios, la trilogía de la Fundación de Isaac Asimov, estamos revisando la última parte de la 8 y 9 de la tercera parte. Ya nos vamos a encontrar en un segundo episodio y seguimos analizando y disfrutando estos mundos literarios. Gracias, Marcela, ya nos encontramos en el siguiente episodio. Nos vemos, Ángel. Gracias. Chao, chao.